del auditorio, tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Esta vez para presentar el libro Lecciones de Derecho Público Constitucional de Ramón Salas, publicación que forma parte de la colección Biblioteca Constitucional del Bicentenario. Queremos saludar la presencia de la presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma Narváez. Gracias por su presencia. Asimismo, la del magistrado y expresidente del Tribunal, Manuel Miranda Canales. También esta tarde se engalana esta presentación con los distinguidos constitucionalistas que formarán parte de esta presentación. Saludamos la presencia de los doctores Edgar Carpio Marcos, José Palomino Manchego y Domingo García Belaúnde. Asimismo, con la venia de nuestro director general, el magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini. Y bien, vamos a iniciar esta presentación. Vamos a dar esta presentación en sociedad editorial de esta publicación que ya se encuentra justamente en nuestro portal, para que muchos de los usuarios que hoy día participan, muchos de los especialistas, profesionales que se han inscrito a esta presentación, puedan tenerlo ya en sus manos, esta publicación, Lecciones de Derecho Público Constitucional de Ramón Salas, recordando que es parte de nuestra copiosa colección Biblioteca Constitucional del Bicentenario. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida del director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Luis Sáenz Dávalos. Doctor, bienvenido, adelante. Buenas tardes, ante todo. Señorita Presidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Marianela Ledesma Narváez. Señor Director General del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Ernesto Blume Fortini. Señor Doctor Domingo García Belaúnde, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Señor Doctor José Palomino Manchego, docente de posgrado y pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y docente en la Universidad Particular San Martín de Porres. Distinguidos magistrados, funcionarios y colegas del Tribunal Constitucional. Apreciada concurrencia. El Centro de Estudios Constitucionales se complace en esta ocasión en realizar la presentación de la obra Lecciones de Derecho Público Constitucional del reconocido intelectual español Ramón Salas, o también, como se le conoce por algunos, Ramón de Salas, como parte de la colección Biblioteca Constitucional del Bicentenario. Naturalmente, al revisar esta obra, podría pensarse que es atípico que nuestro centro dedique una publicación a un autor de origen más bien hispánico, cuando normalmente y hasta la fecha ha venido promoviendo la difusión de nuestros propios clásicos nacionales. Pero ello tiene una explicación, que es bueno que el investigador, poco familiarizado con temas históricos, tenga por bien sabido. Cuando nos constituimos en Estado independiente, la germinación de las ideas vinculadas al mundo constitucional no fue en realidad un suceso inmediato, sino que fue consolidándose de a pocos a medida que fueron pasando los años, y específicamente y para el mundo académico, en la medida en que aparecieron los primeros esfuerzos por enseñar el derecho constitucional. Por entonces, y en el contexto de una época repleta de inestabilidades políticas, el material de estudio utilizado por quienes se dedicaban a la enseñanza de esta noble disciplina que es el derecho constitucional no solo era escaso, sino prácticamente inexistente, lo que motivó la necesidad de ir recopilando fuentes que de alguna manera permitieran justificar
la estructura de una materia que pretendía aparecer como indispensable. Por razones que hasta la fecha no son muy definidas del todo, una obra como la producida por Ramón Salas terminaría por recalar en tierras de nuestro continente americano y en particular en las nuestras, lo que no deja de sorprender si se toma en cuenta que la misma, bien que interesante, no había tenido precisamente, y lo que algunos dirían, mucha receptividad en España, donde pese a haber sido publicado originalmente, cediera ante el protagonismo impuesto por otros autores. Pero así fueron las cosas, y nunca más acertado el famoso dicho de que nadie de lo que sucedió con la obra de Salas, que más bien fue acogida fuera de su espacio estrictamente natural. Tal vez esta circunstancia tenga su razón de ser en el hecho de que esta obra pretendió oficiar como un manual de introducción a la explicación de los temas propiamente constitucionales, con el condimento proporcionado por la Constitución gaditana de 1812. El hecho concreto es que la obra de Salas, constituida por 2 tomos, uno dedicado a las ideas del derecho constitucional general y otro más bien a la explicación de los contenidos derivados de la Constitución antes mencionada, sería reimpresa en nuestro país hacia aproximadamente el año de 1827 y empezaría a ser utilizada como primer manual de enseñanza durante una breve pero también decisiva cantidad de años. Naturalmente está claro que una cosa son las ideas republicanas que se construyeron no bien independizado nuestro Estado, y otra distinta las ideas de la monarquía vertebradas al compás del esquema gaditano. Pero muy aparte de tan incuestionable marco diferenciador, las bases de la organización constitucional requerían de algún tipo de explicación, y entendemos que esta fue proporcionada por la obra de Ramón de Salas. Más de un estudioso en nuestro medio ha sostenido con indudable acierto que si tuviésemos que explorar en los orígenes de la formación del derecho constitucional peruano, por una u otra razón, tendríamos que rescatar el aporte en su día dispensado por la obra de notoriamente respondía a otra realidad, sino por el carácter instrumental en la construcción de nuestra propia enseñanza constitucional. Han sido estas razones las que de alguna manera para rescatar y difundir las citadas lecciones, ahora presentadas en un solo volumen, y a colocarla en el meritorio lugar que se merece dentro de nuestra biblioteca constitucional del Bicentenario. Éramos infinitamente agradecidos a los intelectuales que nos persuadieron en la necesidad de publicar esta obra, a donde aquí presente por sus siempre brillantes y acertados consejos académicos. A José Palomino Macheo, quien se tomó el enorme trabajo de conseguirnos la mejor versión de las lecciones, haciendo hincapié en una serie de observaciones que difícilmente las hubiésemos tomado en cuenta en las lecciones como las de Ramón Salas. Finalmente, al director general, el maestro Ernesto Blume Fortini, quien desde el comienzo acogió con verdadero interés y entusiasmo la sugerencia de que estas lecciones formaran parte de lo más selecto de nuestros clásicos de derecho constitucional. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras de nuestro director de publicaciones y documentación del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Luis Sáenz Dávalos. Y bien, ahora sí, voy a dejar en el uso de la palabra porque en la mesa de honor están los distinguidos comentaristas de esta publicación, Lecciones de Derecho Público Constitucional. Dejo en el uso de la palabra y le doy la bienvenida al doctor Edgar Carpio Marcos. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, presidente del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma, magistrado Ernesto Blume, Manuel Miranda, querido Domingo García Belaunde, José Palomino Manchego, querido viejo y directo amigo, el doctor Luis Sáenz. En primer lugar, mis primeras palabras tienen que ser para expresar mi agradecimiento
por la invitación de la que he sido objeto y de poder conversar con ustedes en la presentación de este libro que viene en cierta forma a colmar, yo diría llenar definitivamente el conjunto de publicaciones más importantes de enseñanza del derecho constitucional. Dado que el doctor Sáenz ha avanzado algo sobre, digamos, la influencia que habría tenido el libro, yo quisiera de pronto centrar mi intervención en dos hechos. Uno, que es muy personal, con este libro concretamente, y la otra para ver un poco, detallar un poco cuál fue el uso que tuvo este libro en el siglo XIX y si tuvo o no algún tipo de influencias. Para empezar, quisiera de pronto decir que con este libro de Ramón Salas me une a mí, digamos, un cariño muy especial. En la década de los 90, en los primeros años de esa década aciaga, bastante complicada desde el punto de vista de nuestra democracia constitucional, me tocó a mí desempeñar por primera vez encargos docentes en el ámbito del derecho constitucional. Una de mis preocupaciones en aquel entonces era un poco tratar de determinar cuándo había empezado a enseñarse derecho constitucional en inglés, cuál habría sido o habrían sido los textos que se utilizaron en la enseñanza del derecho constitucional, quiénes fueron los primeros profesores de derecho constitucional y cuándo y dónde se enseñó el derecho constitucional finalmente, ¿no? Y este tipo, digamos, de preocupaciones me venía un poco por el lado de la lectura de diversos textos que provenían y que circulaban entre nosotros de España, porque en España, digamos, en la década de los 90, de aquel entonces, y todavía creo que persiste la idea, los profesores para poder enseñar tenían que armar un artículo, una monografía, un ensayo que resaltara el proceso de evolución del derecho constitucional en este país de la península ibérica. Y cuando traté de descubrir, traté de investigar qué es lo que se había hecho en relación a este tipo de temas en el país, me encontré con un trabajito que me parece que es del año 1939, publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Si no es el 1, es el número 3 con toda seguridad, que era un homenaje a don Manuel Vicente Villarán. En este homenaje a don Manuel Vicente Villarán había un trabajito de Leodoro Valareso que era Manuel Vicente Villarán y la enseñanza del derecho constitucional en el Perú, algo así más o menos se titula. Pero este trabajo de Leodoro Valareso sugería que el primer profesor de constitucional en el Perú habría sido don Toribio Rodríguez de Mendoza, el viejo rector del Convictorio Carolino de finales del siglo XVIII. Y entonces me asaltó una duda, la sospecha de que de pronto podría estar equivocándose Leodoro Valareso. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XVIII evidentemente no teníamos constitución, ni siquiera habíamos tenido, digamos, esos primeros pasos que constituyen que en el Perú se juramentara la Constitución de Cádiz, que es del siglo XIX, de 1812, y que la juramos 2 veces en el territorio nacional, en 1812 y en 1809. Así que, digamos, como que tenía esas dudas sobre la veracidad de la información proporcionada por el Leodoro Valareso. Y lo que se me ocurrió en ese entonces, recuerdo, fue visitar el Archivo de la Nación y fue visitar la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se encontraba en ese entonces la biblioteca central, precisamente en el Convictorio Carolino, en el espacio que tenía el Convictorio Carolino en el siglo XIX. Buscando entre periódicos, buscando entre las revistas que existían allí, un buen día de pronto el bibliotólogo me permitió acceder a los estantes mismos de los libros. Yo diría, era tan cargoso que dijo, ya ven, busca tus libros y no molestes a la gente. Y al permitirme, empecé a subir, digamos, los estantes de los libros eran casi como de 2 pisos, y empecé uno por uno a sacarlos, hasta que llegué a un estante en la parte final, todavía recuerdo, y encontré un libro con medio kilo de tierra,
Ese libro no lo habían tocado, digamos, mínimo 50 años. El libro era Lecciones de Derecho Público de Ramón Salas. Y lo que me llamó la atención y poderosísimamente fue que aparecía en esta edición que tengo a la mano, aparecía que había sido reimpresa en Lima y en 1827. Me pareció un dato tremendamente importante porque, digamos, para echarme a buscar en la biblioteca había, digamos, leído esta guía bibliográfica de Derecho Constitucional que Domingo García Belaúnde aquí con nosotros había preparado en la década de los 70 y que, digamos, era un manual con el cual podíamos tener el panorama de lo que se había escrito en el Perú. Pero también me acuerdo que leí la introducción a las bases documentales para la historia de la República de Jorge Basadre, y ni en la guía preparada por Domingo ni en la introducción a las bases documentales estaba este libro. Y entonces recuerdo que fui donde Domingo y le dije: Domingo, mira, no pude sacar evidentemente el libro, pero sí una copia a su carátula, y existe este libro. Luego, lo que hice fue, por impulso de Domingo, recuerdo mucho, fue visitar el Archivo de la Nación, los papeles, qué había pasado. En 1827, los inicios de la cátedra podrían estar por los alrededores. Y me encontré que en el archivo, en el FAI que tenía el convictorio de San Carlos, había una serie de comunicaciones, programas de estudio de diversas épocas, y encontré el decreto por virtud del cual se había creado la Cátedra de Derecho Constitucional y se había asignado esta cátedra a un profesor, y un documento donde se indicaba o donde indicaba el responsable de la organización, Manuel de Vidaurre, en ese entonces presidente de la Corte Suprema, y precisamente en su condición de presidente de la Corte Suprema, a quien el gobierno, particularmente el ministro de Instrucción Pública, le había encargado la reorganización de San Carlos. Encontré una comunicación donde Vidaurre le comunicaba al ministro Pando, le comunicaba de que finalmente había decidido, o un consejo, y habían decidido cuáles serían las cátedras que tendría el convictorio de San Carlos no bien abra en 1827, en enero de 1827, y además existía allí en esa comunicación indicación de que había convencido qué tipo de libros se deberían utilizar. Esto indicaba evidentemente de que el libro se había, digamos, escogido como parte de los materiales que se tendrían que utilizar en esta primera cátedra de Derecho Constitucional, que empieza a funcionar a partir del 1 de enero de 1827. Así por lo menos está documentado, digamos, en estos documentos del convictorio de San Carlos. ¿Se usaron realmente o no se usaron realmente estos dos tomos de las lecciones de Derecho Público y Constitucional de Ramón Salas en la enseñanza en el Colegio de San Carlos a partir de enero de 1827? Yo creo que sí, aunque tal vez no se haya podido utilizar el libro, por lo menos. Doctor Edgar, se interrumpió su audio, por favor. Sí, un anfitrión me ha interrumpido, dice acá. Algunos, siempre sucede esto en este tipo de eventos, ¿no? Decía entonces que me pregunté si este libro se había realmente utilizado o no, luego de descubrirlo, luego de encontrar esas comunicaciones entre Vidaurre y Pando de 1826, y después encontré, con el tiempo y con la ayuda de algunos amigos, entre ellos Wilber Álvarez, encontré, por un lado, un aviso publicado en marzo de 1827, por virtud del cual se comunicaba en uno de estos diarios, La Estafeta del Pueblo se llama. En marzo de 1827 salió un aviso, suscripción, donde se indicaba concretamente la posibilidad de poderse suscribir con el propósito, digamos, de ayudar en el proceso de edición del libro. Pero era una suscripción que no tenía el nombre del editor, y además está, digamos, vinculada no tanto a la enseñanza de San Carlos, sino fundamentalmente a hacer frente
a lo que en el diario se llamaban los vitalicios, y que evidentemente, si es que contextualizamos el aviso, en los primeros meses de 1827 se están refiriendo básicamente al tema de Bolívar, su constitución, ¿verdad? Y la gente que lo apoyaba, ¿no? Los vitalicios quisieron impedir que corriesen los pocos ejemplares que habían llegado de Europa y que no se hicieran nuevas introducciones, decía el aviso. Ofrecían por cada uno cuanto dinero se pidiese con el propósito de sustraer los libros. Nosotros, por el contrario, decía el editor, queremos hacer de esta obra la lectura de los peruanos. Los amantes de la libertad protegen lo que persiguen los déspotas. Como carecemos de fondos para costear la reimpresión, abrimos una suscripción que admitirá don Lorenzo Valderrama en su tienda del Portal de Botoneros. El precio por cada ejemplar encuadernado es de 2 pesos, terminaba el aviso. Y entonces, digamos, esta información sobre el proceso de edición del libro sugiere que, uno, como evidentemente se desprende de la propia editorial que publicó el libro en el país, que, digamos, algún nexo pudo tener con la difusión y con la enseñanza de la primera cátedra peruana republicana de Derecho Constitucional, pero que también el libro se utilizó con el propósito de hacer frente a estas corrientes bolivarianas, ¿no? Sobre el mensaje constitucional que traía consigo Simón Bolívar y sus partidarios. Digamos, se utilizó como un texto también de batalla para hacer frente a sus ideas, sobre todo a esa Constitución de 1826. Lo más probable es que el libro se haya editado o haya aparecido a la luz a mediados de 1827. Pero la pregunta sigue todavía latente: ¿se utilizó o no se utilizó el libro en la enseñanza del derecho constitucional? Yo creo que sí, y no solamente creo que sí, sino que además es un texto que en cierta forma cubre la primera generación, digamos, de peruanos que empiezan a estudiar derecho constitucional. Tenemos el dato de que el primer profesor de constitucional, que fue don Antonio de la Mesa Gasifuentes, enseñó entre 1827 y 1828. En los programas subsiguientes del Colegio de San Carlos a veces aparecía la cátedra y a veces no. Lo cierto del caso es que sí vemos que la cátedra está, por ejemplo, en los programas de 1834, en el programa de 1836, está referido también en la reorganización que sufre San Carlos en 1839. Pero lo más importante es que el decreto por virtud del cual se reorganiza el Colegio de San Carlos en 1839 todavía sigue, pero esta vez ya de manera expresa, indicando de que el texto de enseñanza en la Cátedra de Derecho Público y Constitucional es el libro de Ramón Salas. ¿Hasta cuándo? Lo más probable es que haya sido, digamos, utilizado hasta 1842 incluso, ¿no? En 1842 el Colegio de San Carlos sufre, digamos, tiene nuevos cambios, sufre una transformación muy profunda, que es la transformación que se genera como consecuencia de asumir el rectorado Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera asume el rectorado a finales de 1842 y empieza a dictarse, digamos, los cursos en 1843, ya con la reorganización hecha por Bartolomé Herrera. Y ciertamente Bartolomé Herrera no veía con buenos ojos que estas doctrinas libertarias, donde se proclamaba la doctrina de la soberanía popular, el principio de división de poderes, y que el pueblo, digamos, era el soberano, no las veía con buenos ojos, ¿no? En 1846, el 28 de julio, da un discurso famosísimo en el cual sostiene la tesis en cierta forma medieval de que la soberanía no pertenece al pueblo, sino que la soberanía tiene un origen divino, ¿no? Y a esta tesis que expone Bartolomé Herrera, después se le tildará o se le achacará el rótulo de la soberanía de la inteligencia. ¿Y por qué digo que esto fue utilizado por lo menos hasta 1842, cuando Bartolomé Herrera asume el rectorado? Porque no bien ingresa Bartolomé Herrera en 1843, lo más probable es que empiece ya a haber traducido el texto del comendador Piñeiro Ferreira, que también, digamos, ha sido publicado últimamente por Domingo García Belaúnde, un prólogo sumamente interesante, y se publica en 1845.
Y en el año de 1847, cuando está viva la polémica entre los que admitían la doctrina de la soberanía de la inteligencia y quienes se oponían a ella y en su lugar rescataban el principio de soberanía popular, digamos, se producen una serie de encuentros que no solamente comprenden el ámbito de los profesores, en el ámbito de los pensadores, en el ámbito de los teóricos, sino que también comprende a los alumnos de los colegios que existían en esa época. Y así, por ejemplo, en un aviso publicado en El Comercio del 4 de enero de 1847, todavía es posible observar que los alumnos del Convictorio Carolino utilicen las doctrinas y hagan alusión a las doctrinas de Ramón Salas, expresadas en su libro de Derecho Público y Constitucional, para hacer referencia a aquellas doctrinas, digamos, anticristianas, aquellas doctrinas disolventes, porque no se olviden que Bartolomé Herrera, tras los 25 primeros años de vida independiente, que básicamente fueron de vida anárquica, consideraba que todo esto tenía por foco. No deja de ser, por tanto, tremendamente interesante, y a mí me parece, y debo celebrar y felicitar al Centro de Estudios Constitucionales por haber considerado este libro, que no es propiamente de un peruano, que no fue publicado con el propósito de explicar algo que fuera auténticamente nacional, pero que sin embargo se utilizó entre 1827 y 1842, fuera de toda duda, se utilizó para que los primeros peruanos aprendieran derecho constitucional, para que nos aproximáramos al objeto de estudio de una disciplina que era en ese entonces absolutamente desconocida y sobre la cual solamente existía varios textos, ciertamente, pero panfletarios todos ellos. Así que, digamos, ha sido una buena decisión publicar este libro, incorporarlo en la Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional, en la Biblioteca del Bicentenario, por lo cual, en verdad, no tengo sino que felicitarlos. Nada más. Gracias. Vamos con los comentarios sobre esta presentación en Sociedad Editorial del libro Lecciones de Derecho Público Constitucional. Dejo el uso de la palabra, pidiendo también a nuestras hospedadoras para que puedan facilitarle la tecnología de compartir pantalla, al doctor José Palomino Mancheque. Doctor, bienvenido, adelante. Gracias, señorita Presidenta del Tribunal Constitucional, señores magistrados del Alto Tribunal, distinguidos colegas, distinguidos cibernautas. Muchas gracias ante todo para poder compartir con ustedes esta noche tan importante presentación de positivo aliento para el tan acariciado bicentenario 1821-2021. En nuestros proyectos editoriales se encontraba en el telar justamente el libro de Ramón de Salas. Recuerdo que cuando se publicó en el Diario Oficial Peruano, tengo aquí la fecha, sábado 27 de marzo del año 2004, con mucha pompa, constituyen comisión de la Biblioteca Constitucional Peruana. La presidía el maestro Domingo García Belaunde, César Landa, Daniel Soria Luján, Edgar Carpio, Carlos Mesía, José Palomino y Gerardo Eto. Ya en ese momento habíamos seleccionado, entre otros clásicos del siglo XIX, justamente este libro del cual ya han dado cuenta en perfecta sintonía mi buen amigo Lucho Sáenz y a renglón seguido Edgar Carpio. Sin embargo, había que reconocer que de esa fecha, 2004, hasta nuestros días, poco o casi nada se había dado la estampa, especialmente los clásicos del siglo XIX. La excepción a la regla es el interés y el cuidado que ha puesto en evidencia el Centro de Estudios Constitucionales y el Tribunal Constitucional, tal como lo demuestran con la colección
que vienen dando a la estampa desde su nacimiento en virtud de los buenos oficios diligentes y académicos de sus directores, Gerardo Eto Cruz, Carlos Ramos Núñez y más de pronto Ernesto Blume Fortini. Si algo me enseñó el maestro García Belaúnde fue lo siguiente: Pepe, los clásicos siempre seguirán siendo los clásicos, tal ahora más que nunca, como lo corroboran las lecciones de Derecho Público de Ramón Salas, cuya primera edición, que la tenemos aquí en mano segura, dio la estampa la imprenta Censor, el tomo 1, y la imprenta Villapando, el tomo 2. Son dos pulcras ediciones que se dieron a la estampa, que las tengo aquí en mano segura, y a partir de ahí creo que ha tenido un éxito rotundo. De ahí en adelante, mucha agua ha corrido bajo el puente, sobre la base de que hoy, 1821, 2021, ni más ni menos, esos son los clásicos. Esta obra prácticamente ha resistido el tiempo y como tal no hay nada por casualidad, todo es por causalidad. A tal extremo que al año siguiente, en Lisboa, en 1822, aquí lo tenemos, se publicó en la versión portuguesa este clásico del siglo XIX, con lo cual se demuestra que la península ibérica, conjuntamente con el mundo lusitano, que es prácticamente frontera, se entendían desde el punto de vista constitucional. En ese orden de ideas, en esa España decimonónica, se discutía naturalmente lo que era el liberalismo, lo que era el constitucionalismo del siglo XIX, montado sobre los hombros del constitucionalismo transatlántico del siglo XVIII, de autores clásicos que tenían en mano segura un libro. En esa misma línea directriz tenemos ahora esta edición que dio cuenta perfectamente Edgar Carpio y que apareció en 2 tomos en Lima en 1827. Pero curiosamente, más de una vez le toqué su biblioteca a Edgar Carpio, me di con la sorpresa de que había una edición que tenía prácticamente un papel imposible de escanear, que aquí lo tengo, imposible de escanear. Entonces, eso fue el leitmotiv por el cual nos demoramos prácticamente 2 años en llevar adelante una limpieza total de este libro sobre la base de un escaneo, hasta que cayó a mis manos otra edición justamente de 1827, que la tengo aquí en mano segura, y en donde el papel era un papel más limpio. Por eso que cuando me preguntan, ¿y esa edición la han tipeado? No, no es tipeado, es un escáner. Por eso que yo pienso de que si queremos seguir dando a la estampa clásicos del siglo XIX y al renglón seguido del siglo XX, yo creo que lo más sensato es, como hicimos en su día, gracias a la diligente labor de mi maestro Domingo García Belaúnde, a tenor de Toribio Pacheco, cuestiones constitucionales, es sí, tal cual las versiones originales, respetar las versiones originales, o sea, lo que quiso en su día decir el autor. Eso es muy importante. Volviendo al tema central, porque en realidad aquí hay que inquirir lo siguiente: ¿cuál era el debate constitucional del siglo XIX? ¿Por qué se dice que el libro de Salas, versión Madrid 1821, fue el primer libro? En realidad, hasta ese momento, lo que se publicaba era básicamente algunos comentarios sobre la base del Poder Judicial, desde el punto de vista de lo que era justamente la Constitución de Cádiz, y naturalmente una legislación complementaria, pero no había doctrina. La doctrina era de los clásicos, lo vamos a ver más adelante, o sea,
de Francia especialmente, ¿no? La estrella polar sin disputa era Cádiz en el siglo XIX, y eso a partir de la Constitución del 19 de marzo de 1812. ¿Y cuáles eran esos motivos? La primera Constitución, hoy, escrita en el espacio peninsular y en sus dependencias territoriales. El hito fundamental garitano, sobre la base de esa categoría liberal y liberalismo, como lo reconoce el diccionario de la Real Academia Española. La impronta histórica que tuvo la Constitución de Cádiz, principalmente, y ahí está uno de los aportes de Ramón Salas, el tema de la cuestión religiosa. No olvidemos que Salas pasó por las armas de la Santa Inquisición, justamente por sus obras, y por eso que hoy en día es reconocido como un gran tolerante desde el punto de vista religioso. Y además fue el primero en hacer los comentarios en la lengua de Cervantes sobre lo que es un preámbulo constitucional, es decir, el inicio, el pórtico, la entrada a una constitución, sobre la base que ese preámbulo, hoy en día, recordando a Lucas Verdú, sería prácticamente el techo ideológico y el estilo de vida de una constitución. En ese orden evolutivo viene Madrid 1982, esta colección del Centro de Estudios Constitucionales que ha publicado clásicos básicamente del siglo XIX, pero con una diferencia con el Centro de Estudios Constitucionales del Perú, que respeta las ediciones así tal cual. En cambio ellos no, han vuelto a tipear la edición de 1821 y lo han puesto al día con nuevas categorías de la lengua española. Y esto tiene una introducción muy importante de José Luis Bermejo. Y ahí me llama la atención algo, porque entre todas las obras de Salas, como lo dice José Luis Bermejo, el famoso político español, hay uno que algunos autores han mencionado y cuál es una suerte de, el título es más o menos así, elementos de artillería, pero en realidad Salas no fue militar, por eso que un toque de clarín que hace José Luis Bermejo es en el sentido de que Salas en realidad no ha publicado esa obra, debe ser otro Ramón de Salas, coronel de artillería. Qué curioso. Y ahora ya tenemos en mano segura, naturalmente, lo que está acá al frente, una edición pulcra, gracias a la diligencia y al tino de Luchito Sáenz, que prácticamente me tenía pendiente, y por cierto el apoyo del maestro Bruno Fortini, a fin de que con estricta justicia, hay que decirlo, esta edición es una edición pulcra, es una edición cuidada, y así deben ser las ediciones de los clásicos, especialmente los provenientes del siglo XIX. En ese orden de ideas hay mucho que decir sobre Ramón Salas, pero yo solamente me voy a referir al tema de lo que es las traducciones, y esa es la escuela de Salamanca, porque Salas fue catedrático en Salamanca, como lo dicen los títulos de las versiones de 1821 y la del 27 del siglo decimonónico que se publicó en Lima, y él recoge la tradición histórica de esa famosa escuela de Salamanca del siglo ilustrativo, para ellos sería el siglo de oro. Y ahí está justamente por qué Salas tenía una posición y una soltura prácticamente cosmopolita, muy fácil, porque leía a los clásicos, pero no solamente los leía, sino también los traducía, que es muy importante, como es este libro que lo tenemos aquí, justamente sobre la base de los comentarios del conde de Stud de Trace, ahorita vamos a hablar de él, sobre la base de una persona muy importante, como es ese político, filósofo, científico, matemático francés, con Torset. Y ahí tenemos una famosa frase: toda traducción es una traición, traductore, traditore, pero no fue el caso de Ramón de Salas, que fue, en otro sentir, una de las grandes personalidades que traducía del francés a la lengua de Cervantes y especialmente los autores clásicos. Por eso que no hay que olvidar, alguna vez le escuché a Domingo García Belaúnde, Pepe,
La lengua francesa fue la lengua vehicular de la Ilustración. Y ahí la forma como entonces Ramón Salas se dedicó a las traducciones. Y tuvo un éxito porque en realidad esos comentarios de Montesquieu, que estamos viendo aquí, también tuvo, años después, en Barcelona, en 1835, otra edición. Pero qué curioso, cayó en mis manos en fecha reciente este compendio de tratado de legislación de Ramón de Salas, que era en realidad el que había desarrollado, ¿qué cosa? Las notas. Entonces, aquí esta edición es la de Joaquín Escriche. ¿Qué cosa dice Joaquín Escriche? Y todos los que se han dedicado a Ramón Salas los he rastreado. No han dado con esta pista. ¿Qué dice Joaquín Escriche? Dice lo siguiente. Por eso hay que leer siempre los prólogos. ¿Qué cosa dice este famoso pensador español, cuyo diccionario de legislación hasta el día de hoy se sigue editando? Temis lo ha editado en fecha reciente y se sigue consultando. Para la redacción de las notas, con que ha sido preciso ilustrar algunos pasajes, se han tenido presentes los comentarios del doctor Ramón Salas. Entonces tenemos otra edición, que no se le ha visto a quienes han estudiado a Salas, especialmente los españoles y especialmente los profesores salmantinos. Pero esto es un mensaje que hay que tener en cuenta porque siempre es bueno leer los prólogos para ubicarnos solamente en el contexto en el cual se encuentra el autor y cómo dimana sus patos y estos pensantes, sino también por los datos que se dan, y esos datos certeros no podemos dejar de lado. Miren ustedes cómo el conde de Stur de Treis tenía una importancia dentro del marco de lo que es la España decimonónica. Miren, ahí está su principio de economía política. ¿Y por qué digo esto? Porque Salas también es considerado como uno de los mentores de la economía política, que no viene a cuento aquí decirlo. Creo que tengo por aquí, sí, justamente tengo aquí, Luces y Republicanismo, Economía y Política en las apuntaciones al Genovesi de Ramón de Salas. Esto merece naturalmente otra reflexión desde el punto de vista académico. En ese orden expositivo, importa significar también la importancia que tenía este autor. Este autor, como acabamos de decir, Treis, en realidad fue uno de los pensadores más importantes de la Revolución Francesa. Y casi todos los politólogos lo catalogan como el que llevó adelante, o acuñó, mejor dicho, el término de ideología. Y esto ya se veía en Madrid en la traducción castellana en 1821. Tan importante era este autor que hasta los alemanes, por un lado, y por otro lado también, los italianos que traducen todo, ahí está, ya lo habían traducido. Y Salas, con esa visión de conjunto que tenía, tampoco obvió y naturalmente su pensamiento influyó sobremanera. Y una de las últimas obras que quiero mencionar también aquí es la del Marqués de Beccaria. El Marqués de Beccaria dio a la estampa en 1764 este clásico del derecho penal liberal, que tiene varias ediciones en castellano, pero tampoco se le escapó a Ramón de Salas llevar adelante, ¿no?, una suerte de, como lo dice su título, comentario del ciudadano Ramón Salas, doctor de Salamanca, al Tratado de los Delitos y las Penas, y con una continuación del Tratado de las Virtudes y de los Premios, que también, dicho sea de paso, es una preciosa edición que hemos tenido en consideración. Esa era la presencia de un autor clásico como fue Ramón Salas en el siglo XIX, en el campo del derecho político, en la ciencia política, en la historia de las ideas, en el derecho penal, y ahora viene lo más importante, para terminar. Tampoco se escapó el famoso autor del utilitarismo, la felicidad, como decía Jeremy Bentham. Y ahí está, la obra de Bentham, traducida por Ramón Salas. Que en realidad, en el siglo XIX, quien más influyó, y eso hay que reconocerlo, fue
Toribio Núñez, porque fue el que llevó adelante la traducción de Ventas. Pero Salas también jugó un papel muy importante, como es acá, como está acá, ahí está, 2, 4, 6, 8 tomos de tratado de legislación penal con notas abundantes y traducido por nuestro autor, esta noche homenajeado, Ramón de Salas. ¿Cómo nace un clásico? ¿Cómo se forma un clásico? He ahí la respuesta, el hecho de haber dado la estampa en esta última versión, las lecciones de Derecho Público de Ramón Salas, gracias a la presencia, en este caso, del Tribunal Constitucional. Queda mucha tela que cortar, y voy terminando. Por ejemplo, sería fabuloso, es una idea solamente, que también se rescaten las obras de Fray Melchor Talamantes, que fue un jurista y un mercedario formado en las 4 veces Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que ha sido calificado por un buen amigo mexicano, Juan Pablo Pampillo Maliño, el primer constitucionalista de México. Si el Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, nos da luz verde, no lo duden, pondremos a su disposición, como hemos hecho con Ramón Salas, nuestros materiales para que se rubrique esa biblioteca del Bicentenario, que es un trabajo del Ministerio de Justicia, pero quien lo está haciendo en punto de perfección, y hay que decirlo sin ningún tipo de lisonja, hoy en día es el Alto Tribunal. Muchas gracias. Gracias, han sido los comentarios del libro Lecciones de Derecho Público Constitucional de Ramón. Y vamos a culminar esta presentación con broche de oro, dejando en el uso de la palabra al doctor Domingo García Belaúnde. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que más que broche de oro va a ser broche de bronce, porque ya está casi todo dicho. Pero en fin, agradezco la invitación, presidente del tribunal, magistrados, colegas y amigos, público asistente. Muchas gracias por esta invitación. Y por supuesto, debo decir que estoy sumamente complacido porque me han precedido Luis Sáenz, Edgar Carpe, José Palomino, que saben muchísimo sobre esto, y más aún en el caso de nuestro amigo Palomino, en forma aplastante, con la bibliografía presentada. Voy a decir solamente algunas cosas muy puntuales, visto que el resto ya se ha dicho, que pueden ser interesantes, ¿no? Lo primero, algo que decía Edgar Carpe, y es cierto, el desconocimiento que teníamos nosotros, y yo y muchos más, en los años 70 de la obra de Ramón Salas, o Ramón de Salas, como dicen en otras partes, y Cortés, ¿no? Cuyas fechas de nacimiento y muerte son un poco imprecisas, no están claras del todo, se hacen unas aproximaciones, pero no están claras del todo. ¿Y esto por qué? Porque no había ninguna referencia, y creo que no había ninguna referencia en nuestra América, ¿no? Yo me vine a enterar de ello cuando compré este libro que ya lo ha mencionado nuestro amigo Palomino, editado el año 82 por el Centro de Estudios Constitucionales, con un buen prólogo de este estudioso que se llama José Luis Bermejo Cabrero, al año 82. Y yo el año 82 tuve noticia de esto y me puse a investigar, pero claro, lo precisé mucho más tarde. Y lo he hablado con Edgar Carpe, por supuesto, y al final me conseguí una edición en una librería de viejo del libro del año 27, ¿no? Y ahí me puse a investigar, pero no con la curiosidad que lo han hecho mis predecesores, sobre esta figura tan interesante, y empezando por ver pues las ediciones, ¿no? Entonces tengo acá un primer dato que voy a completar lo que se ha dicho, ¿no? O sea, en Madrid se edita por vez primera en 1821 en 2 tomos. Es indudable que esa obra llegó a Lima, sino cómo se reedita en Lima. No tiene sentido pensarlo distinto, ¿no? Y se reedita, ¿por qué? Porque en primer lugar estamos en el proceso independentista. Digamos, el proceso independentista empieza el 21 y acaba el 26, cuando Bolívar termina su constitución vitalicia, que en realidad es más que el triunfo, representa el ocaso de Bolívar, ¿no? Porque fue un genio militar y vio muchas cosas, pero ya después de Ayacucho no tuvo muy buena estrella, que digamos, ¿no? Y además Bolívar se va del Perú, evidentemente, y su constitución se deroga a los 6 meses. Entonces,
algo debió llegar de eso, y naturalmente hay mucho revuelo sobre esa época, ¿no? Y claro, Ramón de Salas era lo único que estaba a la mano, en 2 tomos, un primer tomo dedicado a la teoría general, ¿no es cierto?, y otro tomo a la Constitución de Cádiz. Él publica esa obra en el llamado Trienio Liberal, del 20 al 23, ¿no? Pero después se deroga la carta y simplemente se vuelve a lo que había sido antes, que era una monarquía autocrática con Fernando VII, ¿no? Que dicho de paso fue enemigo de Cádiz toda su vida, ¿no? Entonces esa obra se publica en 1821 en 2 tomos. Luego viene lo que ha citado bien el autor Palomino, la edición portuguesa en Lisboa de 1822. Luego viene la de Lima de 1827, que es la que se ha reimpreso ahora. Luego viene la de Río de Janeiro en 1831, que no se conoce casi en portugués, pero ya es una edición americana. No tengo la obra, pero sí tengo la ficha y un referente que me consiguieron unos colegas. Luego viene la versión de Madrid del año 82, que es la que nos hace conocer a todos, por así decirlo, la obra de Salas. Y luego viene la de Lima del 2020, que es el Centro de Estudios Constitucionales, que en realidad es un gran aporte, ¿no? O sea, el centro ha publicado mucho en todos estos años, empezando por las iniciadas por Gerardo Eto Cruz, luego por Carlos Ramos Núñez y ahora por Ernesto Rubén Fortini. Creo que hay que felicitarnos por ese empeño y digamos por lo que va a seguir después. Algunas atingencias sobre esto sería lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué se llama público constitucional? ¿Por qué se llama elecciones de derecho público constitucional? Es una redundancia. Es innecesario, ¿no? Ya en esa época era innecesario, pero me parece que en el Ateneo de Madrid se usaba eso, ¿no? Y Martínez Varela también, entonces eso puede explicarlo, ¿no? Entonces el derecho público constitucional, y aún más para las escuelas de España, o sea, tiene un ánimo de divulgación, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la influencia que tiene esto? Yo creo que la influencia, como ha señalado bien el Carpio, va hasta el año 1840 más o menos, ¿no? Más o menos. La presencia de Bartolomé Herrera, el año 42, y todo el cambio que hace, un cambio estructural a la docencia, explica que ya Salas no se ha citado, no se ha utilizado, y que se imponga el libro de Silvestre Piñeira Ferreiro, que se publica anónimamente en 1845, y luego el año 48, y luego una edición posterior que no tiene fecha, ¿no? Pero que cubre un gran periodo. La ventaja de Herrera es que es un autoritario, conservador, pero con una gran influencia y con un efecto sorprendente. O sea, Herrera tiene discípulos conservadores y discípulos liberales. O sea, es un creador de contradicciones, ¿no? Y ese libro de Piñeira Ferreira se usa hasta 1880, porque lo he visto citado, por ejemplo, en el libro de José Silva Santisteban, que es de 1874, ¿no? O sea, el libro de Piñeira Ferreira con las notas de Bartolomé Herrera, que en el fondo es otro libro, ¿no? Tiene una gran influencia, cosa que dudo mucho que lo haya tenido el de Salas, dudo mucho. Quizá el tomo 1, ¿no? Porque la segunda parte es el reflejo de la monarquía española, nada más un poco, digamos, claro, liberal evidentemente, ¿no? La libertad, la igualdad, etcétera, pero el segundo tomo pues es la monarquía española, ¿no? La monarquía española a la cual le crea 5 poderes, ¿no? 5 poderes, el rey es un poder, el poder conservador o algo parecido, tomado de Constant, Benjamín Constant es otro, es una construcción un poco curiosa, digamos, ¿no? Y luego lo que es la monarquía, entonces eso está bien para España. Acá yo creo básicamente, y esto me lo deberá rectificar Edgar Carpio, yo creo que tuvo influencia sobre todo el primer tomo, porque el segundo tomo pues era la monarquía española, así de simple, eso no calzaba con nosotros. Y Cádiz explicaba en ese tomo, en ese segundo tomo, bajo la salvedad de que Cádiz aquí se juró, es cierto, el año 12, recordemos que hay una plaza en el Perú, en Huancayo, que tiene una placa de homenaje a la juramentación de la Constitución de Cádiz, pero el Perú era otra cosa, pues el Perú no existía. Lo que existía era el virreinato del Perú, que era parte de la monarquía española. Si vemos nosotros la Constitución de Cádiz, somos un reino de la monarquía, así de simple, ¿no? El Perú no existía a nivel internacional, con personería internacional. El Perú existía históricamente, evidentemente, ¿no? Pero no existía como tal. Entonces,
yo por eso creo que no tuvo influencia ese segundo tomo, pero claro, no había nada. Pero se ha debido importar otros libros. Falta una investigación de convento que nos diga qué libros se importaron en esa época, porque se importaron muchísimos libros. Lo que pasa es que esos libros eran básicamente para gente adinerada y para los conventos. Yo alguna vez entré a unos conventos en Arequipa y había mucha bibliografía, lo que pasa es que nadie las toca, ¿no? En Ocopa es sabidísimo, he ido 2 o 3 veces a Ocopa, que hay un montón de cosas que nadie las ve, ¿no? Pero están ahí, no hay ni siquiera ni catálogo prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es importante y hay una influencia, yo creo que relativa hasta la década de 1840, ¿no? El contenido es ese básicamente, pero hay que decir algo sobre Salas. En primer lugar, como decía, no hay una seguridad sobre sus fechas de nacimiento y muerte, aunque algunos la ponen, ¿no? En segundo lugar, como dice este prologuista de la obra del 82, tuvo una vida muy licenciosa, o sea, muy desordenado, muy libertino, ¿no? Aún más estuvo perseguido por la Inquisición, era un hombre de costumbres un poco peculiares, ¿no? Ahora, talentoso y trabajador, evidentemente, ¿no? Pero era muy peculiar en realidad. Entonces estuvo preso, ¿no es cierto? Y aún más, según he visto en un diccionario que tengo por acá, un diccionario biográfico de España, hecho por Alberto Gil Novales, fue rector de Salamanca en 1799, lo cual me llama la atención. O sea, era profesor de Salamanca, sí, pero que haya sido rector de Salamanca, no lo sabía, ¿no? No lo sabía. Y acá está en este libro que tengo acá en la mano, y tiene todos sus datos, en fin, dice así, traigo una cita de Menéndez Pelayo, ¿no? Dice así: según Menéndez Pelayo, su casa en Salamanca era de disipación y juego. Así de simple, ¿no? O sea, el hombre era divertido, por así decirlo, pero eso al margen de que era pues talentoso y trabajador, ¿no? Tuvo una vida muy complicada, en realidad, muy complicada, y al final eso melló su salud y pidió que le dieron, pidió que le den una pensión de la universidad, porque enseñó muchos años, se demoró en llegar a la cátedra, pues estuvo ahí muchos años, ¿no? Entonces, vivía, porque él debe morir en el año 1830 y tantos, ¿no? Más o menos aún se calcula. O sea, se hizo sin pedir permiso, evidentemente, como en esa época pues, los derechos de autor ni se respetaban, ¿no es cierto? Así de siempre, ¿no? Estoy seguro, por ejemplo, que el libro de la traducción del libro de Silvestre Piñeiro Ferreiro, que está escrito en francés, se publica cuando el autor ya había muerto en Lisboa, ¿no? O sea, había ido en París muchos años y puede ser que publique en francés, pero ya había muerto. Herrera no pidió permiso a nadie, eso es obvio, ¿no? Así de simple, ¿no? Pero esa era la época, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un peldaño importante en nuestra historia constitucional, es bueno rescatarlo porque que hay una famosa frase de Santayana, famoso español que terminó enseñando en Harvard, ¿no es cierto?, que es Santayana, George Santayana, que dice, aquellos pueblos que desconocen su pasado están condenados a repetirlo, ¿no? Es una gran verdad, y es bueno conocer eso. Yo creo por eso que hay que felicitar al Centro de Estudios Constitucionales que lo haya editado, y aún más que sigue editando otras cosas. Muchas gracias. Gracias, han sido los comentarios cerrando este ternario de distinguidos comentaristas de esta publicación del doctor Domingo García Belaúnde. A continuación, palabras de clausura a cargo del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Doctor, adelante. Su micro, doctor, por favor. Muchas gracias. Magistrada Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, magistrado Manuel Miranda Canales, expresidente del Tribunal Constitucional, distinguidos intervinientes en esta presentación, doctor Domingo García Belaúnde, doctor Edgar Carpio, doctor del Centro de Estudios Constitucionales, público participante presente en esta presentación virtual. En primer lugar, quisiera expresar a nombre del Centro de Estudios Constitucionales mi más sincero agradecimiento a los doctores que han intervenido haciendo una enjundiosa
presentación con gran erudición de esta obra de Ramón de Salas titulada Lecciones de Derecho Público Constitucional, que hemos publicado recogiendo inquietudes de algunos estudiosos de la materia, especialmente el doctor José Palomino Manchego, a quien le agradecemos enormemente su colaboración y quien hace un trabajo introductorio muy interesante en esta obra. Quiero además señalar que yo no tengo ya nada que agregar respecto al contenido de esta obra, porque ha sido tan abrumador el conjunto de información que nos ha traído que realmente creo que ya es totalmente innecesario. Pero sí quiero aprovechar esta oportunidad y aprovechar la presencia de nuestros invitados para comunicarles lo siguiente con la venia de la presidenta del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, el reglamento normativo del Tribunal Constitucional establece en su artículo 68 y en virtud de las últimas modificaciones que se hicieron al mismo el año 2018, que el Centro de Estudios Constitucionales dirige y administra el Museo Constitucional. Y justamente bajo la dirección y el impulso de nuestra presidenta, estamos empezando una obra que creo que va a tomar un buen tiempo, pero hay que ponerla en funcionamiento, hay que ponerla en acción, que es todo el proceso de implementación del Museo Constitucional. Dice este artículo 68, la sede de la biblioteca y del Museo Constitucional será el local del Tribunal Constitucional ubicado en el Cercado de Lima. Cito en Girón Azángaro 112. Su gestión y administración está a cargo del director general del Centro de Estudios Constitucionales. La presidenta me ha dado la luz verde para iniciar el proceso de primeras acciones dentro de lo que ustedes pueden imaginar es un proyecto muy ambicioso y que va a tomar tiempo y que probablemente quienes estamos ya de salida en el tribunal no concretemos finalmente, pero sí queremos dar los primeros pasos. Y queremos dar algunos primeros pasos antes del aniversario de nuestro Tribunal Constitucional, que es en el mes de junio. Entonces quiero comprometer tanto al doctor Domingo García Belaúnde, a quien yo le he hablado ya de este tema y tengo su compromiso, pero quiero reiterarlo, al doctor José Palomino Manchego y al doctor Edgar Carpio, a que se sumen a este esfuerzo, yo diría, patriótico, de ir implementando un museo que sea testimonio de todo el esfuerzo que hemos realizado en nuestro país para irnos construyendo como un Estado constitucional. Estado constitucional que todavía no hemos terminado de construir, que estamos en proceso de consolidación, pero que ha costado mucho llegar a este punto. Hay obviamente información valiosísima que viene desde antes de la Fundación Republicana del Perú y otra ya producida en estos 200 años. Así que quería comprometerlos públicamente en este empeño. Creo que podemos al final brindarle al país un museo en donde se observe cómo ha sido todo el desarrollo del Estado constitucional peruano, de las constituciones, de los hechos constitucionales de mayor significación y, en fin, de toda la información que podamos reunir. Estamos pensando en una información multidimensional, no solamente queremos quedarnos en los documentos, sino también en testimonios,
en fuentes bibliográficas, cinematográficas, fotográficas y todas aquellas fuentes que podamos reunir. He visto con entusiasmo cómo el doctor José Palomino nos muestra esas joyas que mi directo amigo, a quien yo le llamo cariñosamente Pepe, mi directo amigo Pepe Palomino siempre nos tiene, producto de esa cualidad tan extraordinaria de tener lo que yo diría un olfato para los libros. Yo he tenido la oportunidad de, en algunas actividades académicas, estar con él, en otros países inclusive, en bibliotecas, y Pepe tiene una visión extraordinaria porque dentro de un estante enorme y un conjunto de libros, de repente dice, acá hay y saca una joya, descubre las joyas y tiene en su poder muchas joyas. Es una biblioteca realmente impresionante y que no solo se agota en el derecho constitucional, sino que va a otras áreas e inclusive a otras dimensiones, como por ejemplo tiene mucha información relativa al tango, por decir algo poco usual. Entonces quería comprometerlos en esa tarea, queridos amigos y colegas, con la venia, como repito, de nuestra presidenta, y tenemos entonces esa tarea por delante, los vamos a molestar muy pronto. Bien, esto era lo que yo quería decir, y con gran satisfacción doy por clausurada esta ceremonia de presentación del libro Lecciones de Derecho Público Constitucional del profesor Ramón Salas. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Así culmina otra jornada del Centro de Estudios Constitucionales. Agradecemos la presencia de todos ustedes a la presentación en Sociedad Editorial del libro Lecciones de Derecho Público Constitucional de Ramón Salas. A los distinguidos asistentes al ciberauditorio, ustedes pueden descargar este libro de manera gratuita ingresando al portal tc.gov.pe. Hacer clic donde dice Centro de Estudios Constitucionales y a mano izquierda de su pantalla está el link de publicaciones y de allí lo pueden descargar y tenerlo a la mano. Gracias por su asistencia y con la venia de la Presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma Narváez, les decimos a todos ustedes gracias, feliz noche y un ciberabrazo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.